aproximadamente decimos de los 40 años, empezamos a perder memoria, es normal que haya olvidos. A partir de esa edad empezamos a preocuparnos y se vuelve una consulta bastante regular en nuestro consultorio. Está bien que nosotros nos especializamos en esto, pero vemos que a partir de cierta edad la gente se preocupa por su edad, por su memoria, perdón. En general, las preguntas tienen que ver con mi memoria ya no es la de antes, voy de un lugar al otro de la casa, me olvido de las cosas o me olvido los nombres. Y obviamente ante cualquier olvido, la primer incógnita que se abre es, ¿será Alzheimer o no es Alzheimer? ¿Mm? Nosotros pensamos que es correcto y está bien hacerse un chequeo de la memoria. Lo que voy a intentar hacer es responder la pregunta de por qué está bueno hacerlo. Sabemos que la expectativa de vida, o sea, la esperanza de vida al nacer, ha ido creciendo con los años. Según el último censo, en Argentina era de 73 años más menos un año, según un promedio para mujeres y para varones, y creemos que eso va a seguir aumentando. Uno de los factores de riesgo más importantes para la enfermedad de Alzheimer es la edad. Hoy en día sabemos que cuanto más años tenemos, más chances tenemos de sufrir la enfermedad de Alzheimer. Según el INDEC, había casi 4 millones de personas mayores de 65 años en el año 2001 y sabemos que creció desde el año 60 al 2005 la población 2.5 veces y la de mayores de 80 años creció 8.5 veces. Esto es muy importante y tiene que ver con los hábitos higiénico-dietéticos que vamos adoptando y por ahí con los avances de la salud, ¿sí? Gracias a los avances de la salud se tratan más tempranamente y mejor ciertas enfermedades y nuestra expectativa de vida ha ido aumentando. Para la ONU en el año 2000, la Argentina se ubicaba entre los 3 países más envejecidos de Latinoamérica y se prevé que para 2030 la población de mayores de 65 años se duplicará y la de mayores de 80 años se triplicará. Esto tiene que ver por esto que decíamos recién de que la edad es el principal factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Y si nosotros estamos viendo que la población argentina cada vez va creciendo más, entonces nosotros tenemos que preocuparnos y tenemos que entrenarnos para saber detectar la enfermedad de Alzheimer en nuestra población. Creemos que estamos frente a una urgencia. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de todas las enfermedades que producen problemas de memoria, representando el 70% de todos los problemas de memoria. De cada 10 personas que tienen problemas de memoria graves, la enfermedad de Alzheimer puede representar o puede ser la causa de 7 de esos 10 problemas de memoria. Afecta a 1 de cada 8 personas de más de 65 años, pero fíjense esto, cuanto más años tenemos, más personas puede haber con enfermedad de Alzheimer, ¿sí? O sea, 1 de cada 8 de más de 65 años, pero a la mitad de las personas de más de 85 años, ¿sí? Esto que decíamos recién, cuanto más años, más chances tenemos de tener enfermedad de Alzheimer. En el mundo hay 35 millones de personas con demencia y este número se duplicará cada 20 años. O sea que para el año 2030 habrá 65 millones y para el año 2050 se prevé que habrá 115 millones de personas. Hoy en día hay aproximadamente 3 enfermedad de Alzheimer. Es un número un poco, no hay suficientes datos como para tener, no hay suficientes estudios como para tener un dato preciso de cuántas personas con enfermedad de Alzheimer, pero sabemos que el número es aproximadamente 300.000 personas. Y también sabemos que tendrá un impacto mayor en los países de bajos y medianos ingresos, ¿sí? Representando el 60% de todas las personas con demencia en países bajos y medianos ingresos, y en el 2050 el 70% de las personas con enfermedad de Alzheimer en el mundo estarán en países con ingresos bajos o medianos. Pensamos que hacer un diagnóstico temprano nos permite la oportunidad de llegar a un tratamiento oportuno. El objetivo de llegar a un tratamiento oportuno tiene que ver con ralentizar la evolución de la enfermedad. Cuanto más ralenticemos la evolución de la enfermedad, más tiempo independiente va a estar la persona, ¿sí? Y además, el diagnóstico temprano nos va a permitir planificar,
y elegir el tratamiento que, digamos, mejor nos convenga desde el punto de vista farmacológico y no farmacológico. Y por supuesto, va a proveer a la familia, que son los enfermos silentes, un apoyo y una contención que va a permitir que digamos, la evolución sea menos tórpida y sea mejor, o sea, mejor para la familia y para el paciente desde el punto de vista de la calidad de vida. Y por supuesto que va a permitir planificar, o sea, va a permitir pensar en, digamos, si el lugar donde vive la persona es el mejor lugar, si está bueno que viaje solo o no viaje solo, si está bueno que se trate en este lugar o se trate en otro lugar. ¿Ok? Entonces, cualquier olvido es igual a enfermedad de Alzheimer. ¿Qué opinan después de esto que acabamos de ver? No, perfecto. Entonces, olvidarse está bien. Lo que nosotros vamos a ver es que no todos los olvidos son problemas de memoria importantes o enfermedad de Alzheimer. ¿Cuándo los olvidos son normales? Cuando el olvido no afecta que desarrollemos nuestras actividades diarias de forma plena, por ahí el olvido puede hacer que nos demoremos un poco más en hacer las cosas, pero no impide que las hagamos o que las hagamos bien. Cuando los olvidos no son notados por los demás, o sea que nosotros mismos somos conscientes de que tenemos un problema de memoria, eso a mí me dice, como médico, que el problema de memoria probablemente sea un problema de memoria benigno, por decirlo de alguna manera. Lo cual no quita que no haya ningún problema detrás, ¿sí? La memoria tiene 3 fases, después eso lo va a explicar mejor Diana. La primera fase de la memoria es la atención. Si estamos muy estresados o estamos deprimidos, la memoria puede verse afectada, pero por la afectación en la atención que produce el estrés o la depresión. ¿Ok? ¿Cuándo los olvidos no son normales? Cuando afectan nuestro desempeño, cuando las personas que tienen problema de memoria no son conscientes de que tienen un problema de memoria, a mí me gusta decir, se olvidan que se olvidan. Y no lo hacen de gusto, es parte del problema de memoria. Y en general lo notan los demás. Cuando el paciente viene a la consulta con un problema de memoria, generalmente viene acompañado. Si el paciente viene a la consulta solo, y yo ya empiezo a ver datos de que no es para preocuparse. Pero cuando el paciente viene a la consulta acompañado y yo le pregunto al paciente por qué viene y me dice, ¿me trajo? Yo ya empiezo a preocuparme. ¿Cuándo los olvidos son normales? Cuando no recordamos detalles irrelevantes, por ejemplo, vamos a ver una película y por ahí nos acordamos que fuimos al cine, nos acordamos con quién fuimos, nos acordamos de la trama de la película, pero por ahí no nos sale el nombre del actor o por ahí no nos sale el nombre de la actriz, pero me acuerdo de todos los detalles de la ocasión, de ver la película. Cuando la persona se queja de su memoria, esto que decíamos recién, quiere decir que la persona es consciente de su problema de memoria. No hay importancia para familiares o acompañantes y puede ser una afectación de la atención, como decíamos recién, por estrés o por depresión. Cuando los problemas de memoria no son normales, cuando la primer falla está en la memoria episódica reciente. La memoria episódica reciente es el qué y el cuándo, ahora lo van a ver mejor. Cuando hay olvidos de material importante y relevante sucedidos recientemente, como decíamos recién, qué y cuándo, por ejemplo, qué almorcé hoy al mediodía o qué hice ayer domingo, o el domingo mejor dicho. Cuando la persona se vuelve reiterativa haciendo varias veces la misma pregunta o reiterando varias veces el mismo concepto, cuando la persona no es consciente de su problema de memoria y cuando hay un cambio marcado con el nivel de funcionamiento previo. Y por regla, los problemas de memoria importantes empeoran con el tiempo. Los problemas de memoria no son normales cuando hay una pérdida de la capacidad de discernimiento. Por ejemplo, la persona pierde el juicio y hace cosas que no son normales o
pierde un poco la inhibición y esto, por ejemplo, sale a buscar el diario desabrigado o en una ropa que no sería habitual en él. Por ejemplo, nunca antes hubiese ido a buscar el diario en pijamas y el domingo fue a buscar el diario en pijamas. Dificultades para resolver problemas y cuentas simples. Hay pérdida de interés y motivación por cosas que antes disfrutaban. La persona puede volverse apática, pierde el interés y la curiosidad por hacer cosas. Entonces puede pasar un largo periodo de tiempo mirando la televisión o haciendo que mira la televisión. Para poder representar un poco esto que decíamos recién, les voy a mostrar esta historia en donde una persona que debe tener aproximadamente 70 años, va a hacer un mandado por pedido de alguien de la familia. Entonces pasa el tiempo y esta persona, que vamos a llamar José, no vuelve, entonces todos empiezan a preocuparse. Pero gracias a Dios el José aparece y cuando aparece ve que no tiene las bolsas, ¿sí? Había ido a hacer las compras y le preguntan, José, ¿y las compras? Y José dice, ¿qué compras? ¿Qué quiere decir? José no se acordaba qué iba a hacer, ¿sí? ¿Qué y cuándo? José estaba yendo en ese momento a hacer las compras. José aparece y no trae las compras. Y cuando le preguntan a José, José las compras, no es que José reacciona y dice, uy, me olvidé. José dice, ¿qué compras? Nunca me pediste que haga las compras. Entonces, ahí la familia empieza a preocuparse y algunos, porque esta es la típica, empiezan las discusiones familiares. Algunos dicen que probablemente a José algo malo le está pasando y otro dice, es propio de la edad. ¿Sí? Lo peor que podemos hacer es naturalizar esto como propio de la edad. ¿Sí? Hay que preocuparse, o mejor dicho, antes que ocuparse, hay que ocuparse de los problemas de memoria. Entonces, llevan a José a la consulta y le empiezan a contar a la doctora que José tiene mucha confusión y parece que ha perdido interés en las cosas. No es por la vejez, doctora, él sigue defendiendo que José no tiene nada. Y la doctora escucha, le cuentan que se fue a hacer las compras y cuando volvió no trajo las compras y no recordaba que iba a hacer las compras. Entonces, problema de memoria, cuando los olvidos no son normales, 10 señales para repetir un poco lo que vimos de recién. Tenemos olvidos que afectan la vida cotidiana, olvidarse palabras comunes cuando hablan o intercambian palabras o el significado de algunas palabras, perder la capacidad de realizar tareas habituales, perder cosas o colocarlas en lugares insólitos. Muchas veces nos pasa que vamos de un lugar de la casa a otro lugar de la casa y en el medio, ¿dónde dejamos la llave? ¿Dónde dejamos el celular? ¿Dónde dejamos el control remoto del televisor, por ejemplo? Pero si buscamos un poco el trayecto que hicimos, vamos a encontrar que, por ejemplo, el control remoto quedó apoyado arriba de la mesada cuando fuimos a servirnos agua, ¿sí? En las personas con problemas de memoria grave, por ahí podemos encontrar cosas en los lugares más insólitos, como por ejemplo la heladera o lugares así. Tienen fallas visoespaciales, entonces puede que no reconozcan visoespacialmente bien las cosas o incluso pueda haber falsos reconocimientos, por ejemplo, no reconocer su casa o no reconocerse a ellos mismos al espejo. Hay cambios anímicos o en la conducta sin razón aparente, sobre todo al principio, cuando la persona por ahí puede llegar a ser un poco más consciente de lo que le está pasando, puede estar un poco deprimida la persona con el problema de memoria. Pérdida de interés o iniciativa, esto que decíamos recién, pierden curiosidad, se vuelven apáticos, pueden volverse incapaces de seguir instrucciones en forma adecuada. Por lo general pueden sostener lo que son procedimientos, o sea, lo que se hace de manera inconsciente de una forma, pero si hay que seguir un detalle de procedimientos que verbalmente se transmitió, por ahí no recuerdan bien cómo hacer las cosas. Por ejemplo, puede que si la persona era mujer y cocinaba, o si era varón y cocinaba, no recuerde por ahí, digamos, algún detalle de la receta y la comida no salga igual. Puede haber episodios de desorientación temporal, sobre todo al principio, después se puede agregar desorientación espacial. Desorientación temporal es no saber qué día es hoy, por ejemplo, no saber en qué fecha estamos, no saber qué día de la semana, no saber qué año. Y esto que decíamos recién, la pérdida o la disminución del juicio.
Entonces, la médica, digamos, se preocupa porque lo más importante es la clínica y ya con la clínica empieza a sospechar. ¿Pero eso es todo? No, hay cosas para hacer para poder arribar a un mejor diagnóstico de mi problema de memoria. Y eso incluye una evaluación clínica, que la evaluación clínica la puede hacer un médico clínico, un geriatra, la puede hacer un neurólogo, la puede hacer un psiquiatra, siempre y cuando estén entrenados en trastornos cognitivos, en neurociencia. Se debe hacer una evaluación neuropsicológica, que ahora les vamos a contar mejor. Se puede hacer un estudio de imagen. En general preferimos la resonancia magnética nuclear porque tiene mayor definición y nos muestra más la arquitectura del cerebro, pero en algunas personas puede suceder que tengan algún implante metálico que no permita que el resonador, que es un gran imán, digamos, se haga el estudio con una resonancia. Entonces en esas personas podemos hacer una tomografía. Y lo que hay que hacer también es ver, por ejemplo, con un estudio dinámico, ver cómo está el metabolismo del cerebro. O sea, con la resonancia y la tomografía podemos ver cómo está la estructura del cerebro, si hay atrofia o no hay atrofia en las regiones que más nos importan. Y con la tomografía por emisión de positrones podemos ver si la región funciona bien o no funciona bien. ¿Está bien? Y por último, un laboratorio de rutina, que en realidad el laboratorio de rutina es para descartar enfermedades reversibles, como por ejemplo una hipovitaminosis B, por ejemplo, o una alteración metabólica, una alteración endocrinológica como un hipotiroidismo, ¿sí? Enfermedades que pueden producir problemas de memoria, pero que si yo las revierto, o sea, las trato de manera correcta, mejora la condición médica y mejora la memoria. Entonces, 2 semanas después vuelven al consultorio de la doctora y la doctora lamentablemente da el diagnóstico de Alzheimer. Pero el diagnóstico de Alzheimer lo dio por los estudios, no. Al diagnóstico de Alzheimer lo dio por la clínica. Los estudios lo que hacen es descartar problemas reversibles o descartar perdón, alguna enfermedad que no sea reversible pero que pueda estar causando la enfermedad, el problema de memoria. ¿Qué opinan de esto? Yo me siento bien. Claro, ¿qué decíamos recién? Que la persona que tiene problemas de memoria importantes no se da cuenta que tiene problemas de memoria. Se olvida que se olvida. ¿Lo hace de gusto? No lo hace de gusto. No lo hace de gusto. No es un mecanismo de defensa. Algún psicólogo por ahí dirá, está negando la enfermedad. No, no está negando la enfermedad. Tiene lo que se llama anosognosia, ¿sí? Y muchas veces esto, digamos, preguntan, y con esto voy terminando y la dejo a Diana, ¿es bueno decirle el diagnóstico a la persona que tiene Alzheimer o no? No, no es bueno decirle el diagnóstico a la persona que sufre la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque cada vez que yo le diga que tiene Alzheimer va a ser como la primera vez que yo le digo que tiene Alzheimer y se va a angustiar y se va a sentir muy mal porque sabe lo que esa palabra significa, pero no le va a permitir elaborar el proceso de duelo de la enfermedad como para que ya no le afecte tanto. Entonces siempre le va a afectar. A la persona que está afectada de un problema de memoria importante como el que produce la enfermedad de Alzheimer, no hay que decirle el diagnóstico, pero a la persona que acompaña, a la familia, sí, para poder trabajar, planificar y todo esto que decíamos. ¿Ok? Bueno, yo le voy a dar lugar a Diana. Un segundo. Resolvemos problemas técnicos. Bien, ¿estamos bien? Perfecto. Bueno, vamos como a retomar algunas cosas que dijo Pablo. Algunas dificultades frecuentes podría ser, por ejemplo, no me puedo concentrar en el cine. ¿Sí? Esto lo podemos decir cualquiera de nosotros, ¿no? Hay veces que estamos más cansados, más estresados, con más preocupaciones y vamos al cine y no me puedo concentrar. A la mitad de la película me puse a pensar en otra cosa y después volví y no me acordaba ni de qué venía la película. O, ¿cómo era el nombre de la persona esta que me encontré en la calle, que la veo todas las semanas y no me sale el nombre? ¿Sí? Esto también es algo bastante frecuente. ¿Dónde dejé mis llaves? ¿Sí?
El celular, las llaves, la cartera. ¿Cerré las llaves de gas? Acá empiezan a haber otros tipos de dificultades. ¿Cerré con llave? ¿Salí de mi casa y cerré bien con llave o no? ¿Apagué la hornalla que estaba calentando agua para preparar el mate? ¿A quién tenía que llamar hoy? ¿A quién le tenía que decir algo a alguien, pero no me acuerdo? Le tenía que recordar algo a alguien y no sé. O los que voy de una habitación a otra y llego a la... ¿Qué venía a buscar? Sí, que tenía que buscar algo, y los que tienen casa de 2 pisos y llegar arriba y encima no acordarme lo que tengo que buscar y tener que volver a bajar, nos ponemos un poco de mal humor, porque aparte seguro que llegamos abajo y nos acordamos y tenemos que volver a subir. Algunas de estas cosas son normales, ¿sí? Ahora hay que ver qué de esto es patológico y qué no. Con la edad, ¿sí? A medida que avanza la edad, y como dijo Pablo, después de los 40 años el cerebro empieza de a poquito a atrofiarse. Esto es normal. Entonces hay ciertas funciones que se ven afectadas. De manera normal disminuye la velocidad de procesamiento, ¿sí? Empezamos a necesitar más tiempo para procesar la información, ¿sí? No tenemos la misma velocidad que antes. Entonces, quienes tienen nietos adolescentes y los escuchan hablar muy rápido, es como que, bueno, a ver, háblame más despacio, ¿qué es lo que me estás diciendo? Porque entre que usan palabras nuevas y hablar muy rápido, nos cuesta mucho seguir el hilo de la conversación, ¿sí? Eso no quiere decir que no comprendamos, sino que necesitamos más tiempo para procesar los estímulos, para procesar esa información. Es normal cierta pérdida en la memoria reciente, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué tipo. Y la capacidad para encontrar las palabras. ¿Vieron el efecto de la punta de la lengua? ¿Sí? ¡Ay, alcanzame eso! Que está ahí, que sirve para tomar agua. Y no me sale vaso. ¿Sí? Esto también es frecuente y aparece con la edad. ¿Sí? Estas son 3 características de perfiles cognitivos, de funciones que se ven afectadas con la edad, de manera normal. Ahora en la memoria tenemos que entender un poco mejor cómo funciona la memoria, porque todas las quejas, Pablo no me va a dejar mentir, son por memoria. Vienen a la consulta y me olvido las cosas, me olvido los nombres, me olvido qué iba a hacer. Cuando uno indaga un poquito más, no es solo memoria. La memoria la podemos dividir en 3 grandes etapas. Una primera etapa de adquisición, o sea, de aprendizaje, de codificación de la nueva información. Una segunda etapa en donde esa información la tengo que guardar, ¿sí? Y después esa información tiene que estar disponible cuando la necesito. Saqué el turno para el dentista el martes a las 6 de la tarde, esa información la almaceno, y ¿cuándo necesito evocarla? Y el martes a las 5 para llegar al turno, porque si le evoco el martes a las 8 de la noche ya es tarde y el turno del dentista lo perdí. ¿Pero tengo un problema de memoria si lo evoco a las 8 de la noche? No, porque la información está guardada, ¿sí? El problema es que no la puedo encontrar en el momento oportuno. Entonces, la dificultad no es de memoria, sino en las estrategias que uso para organizar esa información y esa información se guarde ordenada, ¿sí? Entonces, la memoria se puede ver afectada por una falla en la memoria per se, que le llamamos, que son fallas en el almacenamiento. La persona puede sostener la conversación, llamar, pedir el turno con el dentista, hacerlo muy bien, darse vuelta a conversar con su hija, perfecto, el turno con el dentista, el martes a las 6, pero a la hora, saqué el turno para el dentista y no saqué el turno para el dentista, tengo que sacar porque si no, no consigo. Esa información, presté atención, estaba atenta, realicé todos los procedimientos, pero no se almacenó. Eso es una falla de memoria per se, porque la información no se guarda. Entonces después, no voy a encontrarla, ni siquiera tarde, porque no está. Otra falla de memoria que se llama un perfil más disejecutivo, quiere decir que impacta la atención y las funciones ejecutivas en la memoria, es cuando la información se guarda desordenada, o guardo menos información porque estoy más distraído, ¿sí? Que es lo que les nombraba Pablo. Entonces, la información se guarda como si fuese una biblioteca desordenada y me lleva mucho tiempo encontrarla.
O quizás me acuerdo a la noche de lo que me tenía que acordar al mediodía. ¿Sí? Entonces eso no es una falla de memoria, sino una falla en las funciones ejecutivas, ¿sí? Que hay que diferenciar. Bueno, pero ¿cuándo un olvido es normal? ¿Cuándo un olvido es patológico? Uno de los instrumentos que tenemos, además de la evaluación clínica que les comentó Pablo del impacto en la vida cotidiana, es la evaluación cognitiva. La evaluación cognitiva lo que nos permite ver es el perfil de funcionamiento de esa persona y compararlo con la media poblacional de personas con la misma edad y el mismo nivel educativo. No es lo mismo alguien que tiene un nivel educativo bajo porque pudo hacer hasta 7º grado porque tuvo que trabajar y toda su vida trabajó, que alguien que terminó la secundaria, hizo una carrera universitaria, trabajó de su profesión. Es distinto la forma de organizar la información, ¿sí? El almacenamiento en la memoria semántica tiene otro tipo de background, ¿sí? Entonces es distinto, no podemos comparar una persona con otra, porque son diferentes, ¿sí? Tienen como reservas cognitivas diferentes. Entonces, cuando hacemos una evaluación cognitiva, tenemos que comparar con personas de la misma edad y el mismo nivel educativo y ver en qué lugar de la campana de Gauss se ubican, ¿sí? En una distribución normal, la mayoría de las personas nos vamos a ubicar entre 1 y -1 desvío de la media, ¿sí? Algunos funcionamos un poquito más, otros funcionamos un poquito menos, pero más o menos estamos en la media. Si la persona está por debajo de un desvío de la media, ya es donde empezamos a preocuparnos, ¿sí? Y ahí empezamos a decir que este olvido no es normal, sino que ya es más patológico, ¿sí? Este es el resumen que le hizo Pablo, que o sea que este olvido, que generalmente lo detectan más los familiares que la propia persona, que impacta en la vida cotidiana, lo tenemos cuantificado en la evaluación cognitiva comparado con personas de la misma edad y el mismo nivel educativo, y además impacta en la vida cotidiana. Eso es algo muy importante a tener en cuenta, que este olvido tiene que tener un impacto. Ahora, los cerebros se van atrofiando, ¿sí? Se van dañando, pero hay un concepto que está como resonando mucho, que es el de reserva cognitiva. Bueno, a ver este cerebro. Y la reserva cognitiva sería como pensar en un terreno muy árido, como sale un rosal o un árbol, y es verde y tiene frutos y es muy lindo, y uno dice, ¿cómo esta planta creció acá? No hay agua, no hay tierra fértil, estamos en la arena, pero el árbol crece y es lindo y es frondoso. La reserva cognitiva tiene que ver con esto. ¿Cómo? En cerebros dañados, cerebros con patología, o sea, cerebros que se atrofiaron mucho, no hay tantos déficits cognitivos, ¿sí? Quiere decir que cerebros que están enfermos de alguna manera, a nivel cognitivo son normales. O sea, cuando lo evalúo, da valores normales. ¿Cómo construimos esta reserva cognitiva? A partir de, está comprobado que la educación es un factor importante para construir reserva cognitiva, por eso aquellas personas que estudiaron tienen como mayor reserva cognitiva y aprender nuevas cosas también construye reserva cognitiva. Este concepto va a explicar la diferencia entre cerebros dañados con funciones cognitivas intactas, ¿sí? Que a veces nos llama la atención. Surge, solo de manera anecdótica, de una investigación que se hizo durante muchos años en un conjunto de hermanas de Notre Dame, de Minnesota, en Estados Unidos, que se brindaron a una investigación en donde las evaluaban cognitivamente todos los años, por muchos años, y cuando morían donaban sus cerebros, ¿sí? Entonces descubrieron que las evaluaciones cognitivas eran normales, y cuando evaluaban los cerebros, eran cerebros con Alzheimer. Pero sus evaluaciones cognitivas eran normales. Entonces empezaron a investigar un poco más y analizaban los libros de notas y de reflexiones, y aquellas monjas que tenían reflexiones y libros de oraciones con mayor contenido, con mayor complejidad conceptual, mayor estudio, tenían mayor reserva cognitiva. Y aun cuando su cerebro esté enfermo,
las evaluaciones cognitivas eran normales. ¿Sí? Entonces, esto nos abre nuevos desafíos. Tenemos una población, como dijo Pablo, que se va envejeciendo, o sea, somos cada vez más grandes, gracias a Dios la expectativa de vida creció, entonces vamos a vivir más tiempo. Bueno, el tema es cómo vivimos más tiempo, qué hacemos para vivir mejor este tiempo. Entonces la reserva cognitiva nos ayuda como a construir bases sólidas para que más allá de que pasen los años y nuestro cerebro envejezca, podamos vivir bien y de manera más independiente posible. ¿Cómo? Ahora Belén va a explicar un poco más, construyendo un estilo de vida sano y desafíos mentales. Es muy importante generar desafíos mentales. Algunas veces las personas, después de la jubilación, dicen, listo, no hago más nada, hice mucho esfuerzo durante mi vida, y no, como que se jubilaran de hacer esfuerzos mentales. Y eso genera una baja en el funcionamiento cognitivo y empiezan a aparecer olvidos. Pero no es otra cosa que por dejar de tener desafíos cognitivos, como estimulando y generando, ¿sí? Hay varios factores a tener en cuenta para construir un cerebro saludable y ahora Belén los va a retomar. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Belén Failia. Pertenezco al Departamento de Terapia Ocupacional y Recreación y también a la Clínica de Memoria, junto con mis dos compañeros. En primer lugar, quiero por ahí comentar un poco qué es terapia ocupacional. No somos tan famosos, no somos tan conocidos, entonces a veces tenemos como que contar un poco qué hacemos. Es una disciplina que está centrada en la persona y a lo que apuntamos siempre es a promover la salud y a la mejor calidad de vida posible. Hay enfermedades donde uno puede ir mejorando su rendimiento y hay enfermedades por ahí que son progresivas y demás, en donde la idea por ahí es mantener y tratar de estar lo mejor posible quizás con el diagnóstico que uno tiene. Nosotros nos centramos en lo que es la ocupación. Si tenemos que pensar qué es la ocupación es qué hacemos desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. Entonces, así como está la evaluación médica, la evaluación neuropsiquiatra, nosotros hacemos como un paneo general de qué son las actividades que lleva, digamos, qué actividades lleva a cabo una persona. Entonces, nosotros las organizamos en cómo sería un día de una persona. Sí, más rápido. Sí. Es mi problema. Muchas gracias. Bien, perdón. En primer lugar tenemos actividades, las que llamamos más básicas, que tienen que ver con por ahí alimentación, vestido, higiene, que son por ahí las más íntimas, las más privadas, las que tendemos a hacer hasta último momento, porque quizás da un poco más vergüenza delegarlas o que la tenga que hacer algún familiar u otra persona. Después tenemos actividades que llamamos instrumentales, que son un poquito más complejas y que ya implican la relación con un otro, estar en comunidad, usar un transporte, usar un cajero automático, no sé, cómo organizo mi dinero, si puedo organizarme un pastillero, son actividades un poquito más difíciles. Tenemos actividades de esparcimiento, en donde qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que disfruto, cómo ocupo mi tiempo libre. No es lo mismo hacer una actividad que uno disfrute que dejar pasar el tiempo porque sí, digamos, tenemos tiempo libre que para uno es significativo y tenemos tiempo libre por ahí sin ocupar, que es cuando uno está y se le fue el tiempo y no sabe bien qué hizo. Por otro lado tenemos el área del trabajo, que quizás en esta población ya es un área que quedó relegada, y el tema de la jubilación también es un tema no menor. Uno pasa de un día para el otro de tener un montón de obligaciones, horarios, ya estar cansado de un montón de años de trabajo, y en nuestro país de un día para el otro uno cumplió determinada edad, se jubila, o también las empresas acá tampoco son de valorar tanto quizás a la gente mayor o a la sabiduría, entonces a uno lo corren. Entonces paso de tener el tiempo totalmente ocupado y por ahí no poder hacer un montón de cosas para uno, de disfrute, de compartir con un familiar, a tener un montón de tiempo libre. Hay países quizás como más en Japón y demás, donde la persona quizás que ya trabajó, la jubilación se va haciendo como de un modo más paulatino y por ahí va, no sé, 2 veces por semana para ser referente o queda como persona para hacerle consultas y demás, entonces se sigue sintiendo en parte útil. Acá el cambio es un poco más abrupto y eso influye en esta rutina. Y por otro lado tenemos las actividades de participación social que tienen que ver con todas aquellas que llevamos a cabo con familiares o en la comunidad o con otras personas. Lo que hacemos nosotros es volcarlo en un gráfico y tratamos de que esto esté lo más equilibrado posible. O sea, no sirve ni que una persona trabaje muchísimas horas, tampoco sirve que duerma muchísimas horas, sino que haya un equilibrio entre estas distintas áreas y es lo que da calidad de vida. Bien, nosotros
hablamos siempre de desempeño ocupacional, que tiene que ver con, hay una persona con determinadas habilidades o determinadas limitaciones, por otro lado hay una ocupación, hay actividades que son más difíciles de hacer y hay actividades que son un poco más fáciles, y hay entornos que ayudan y entornos que dificultan también. Ya sea entorno físico, hay lugares y espacios que son más accesibles que otros, y también hay entornos por ahí de personas o comunitarios que son más accesibles que otros. Si hay algún cambio en alguna de estas tres partes, vamos a ver que hay un impacto. Por ahí, en cómo yo me relaciono con el entorno, en cuáles son mis roles, ¿no? Roles entendemos con lo que uno lo identifica. Uno puede ser mamá, uno puede ser trabajador, uno puede ser ama de casa, puede ser amigo y demás. Acá me manejan el tiempo de habla. Bien, para entender un poco cómo es, digamos, cuán importante es esto del envejecimiento activo, la clave está en sostener hábitos saludables. Y eso es desde siempre, digamos, no es que hay que esperar a determinada edad para empezar a hacer las cosas bien, sino que esto le va a servir a todos. Este era el gráfico que había nombrado Dai, y acá está un poco más desglosado. En primer lugar, es importante mantener esta rutina equilibrada, es el gráfico que vimos en la imagen anterior, donde tiene que haber un equilibrio entre todas las cosas que uno hace. Mantener la autonomía personal. Esto es tratar de hacer las cosas, aunque me lleve más tiempo, aunque me cueste un poquito más, aunque el que está al lado se ponga un poco más impaciente porque no lo hago quizás tan bien como antes o me tienen que ayudar, pero a veces pasa que el familiar, con tal de que esté listo más rápido y lo hago por él y le pongo el botoncito, y no, la idea es que siempre la persona haga lo más que pueda solo, ¿sí? Apuntamos a la alimentación saludable, eso desde siempre y obviamente nos sirve a todos. El manejo independiente en comunidad, esto es súper importante. Si la persona siempre se manejó en colectivo, tratar de que se maneje. Si siempre usó el cajero, digamos, es muy importante lo que hizo previamente y lo que no. Por ahí es una edad medio difícil para adquirir muchas cosas nuevas, pero sí tratar de sostener cómo fue la persona antes o previamente, ¿sí? Por otro lado, hay muchos barrios y todo que tienen por ahí estos clubes, digamos, hay muchas actividades para hacer, hay cosas gratuitas, hay cosas culturales, quizás es chusmear un poco, pero hay también actividades recreativas que se pueden aprovechar. Poder hacer algo de interés personal, a veces uno, porque cuidaba a los chicos o porque tenía que trabajar, postergaba intereses, cosas de tejido, cosas de arte, y por ahí es el momento para darse ese gustito y poder hacer una actividad que en otro momento no lo pudo hacer. Mantener vínculos con otros. Lo social no solamente implica el momento en el que estoy charlando, sino es, tengo que salir, me tengo que poner bien, me tengo que poner presentable, tengo que tomarme un taxi o un colectivo o ir caminando, digamos, hay muchas más cosas más allá del contacto mero con el otro. Actividades recreativas y actividades físicas, esto nos sirve a todas las edades, eso no se distingue. El aprendizaje de algo nuevo, como decían, pero que también a uno le interese. No sé, si siempre cocinó, por ahí animarse a hacer una receta nueva, por ahí, no sé, enganchar a los nietos y enseñarles algo, eso también, digamos, es significativo para la persona, y obviamente el control médico frecuente, eso es clave. Y acá puse como algunas fotos que sean como disparadoras, en el sentido de mantener lo más que uno puede de uno, ¿sí? Por ejemplo, no sé, seguir eligiendo la ropa, quizás a la persona le cuesta vestirse, abotonar, prender un cierre, bueno, que aunque sea elija, ¿qué se quiere poner? ¿Esta camisa o la otra? Quizás la persona no pueda hacer toda la actividad, pero sí puede hacer una partecita. Por ejemplo, si siempre fue coqueto y, no sé, siempre fue a la peluquería, por ahí que lo pueda seguir haciendo. Si siempre fue a arreglarse, por ahí ver la forma, quizás lo pueda hacer ella y después uno lo ayuda o, no sé, arregla si algo no quedó perfecto, pero que se sienta que puede, ¿sí? Mantener la dieta saludable. Por ejemplo, no sé, si siempre fue a hacer las compras, que lo siga haciendo. Quizás necesite una lista o algún tipo de ayuda por fuera, digamos, pero hay como pequeñas estrategias que se suman, porque por ahí la persona ya no puede sola, pero que permiten que uno lo siga haciendo y que se sienta útil. Acá puse, por ejemplo, en la cocina. A veces el cuidado de mascotas es súper significativo en esta edad, también el tema de las plantas, quizás el hecho de cuidar a un otro y demás hace sentirlos bien. Y acá puse distintas actividades de índole más recreativa, como puede ser actividad física, baile. Se despierta mucho el tema del baile y de la música a esta edad. Por ahí mantener juegos. Los viajes, hay muchos grupos por ahí de jubilados y demás que van para todos lados, la pasan bomba, y la verdad que es una buena opción para conocer, que quizás antes no lo pudieron hacer. Actividades con los nietos, esto es algo que a todos los motiva un montón, los nietos también a veces se enganchan un montón, así que es una linda forma, digamos, de conectar. Y el uso de tecnologías, hay gente que por ahí le tiene el miedo, o por ahí es como, no, yo ya no soy de esa generación, y por ahí con ayuda, y quizás los chicos pueden ayudarles, y se van enganchando, ya sea por ahí, no sé, uso de internet, algunos ya se van familiarizando con el celular y demás. Algunos aprovechan para hacer un curso de computación, digamos, todo lo que es por ahí aprendizaje también estimula y ayuda.
o por ahí tener que lidiar con la jubilación depositada, digamos, pero son distintas formas que permiten que cuanto uno más activo está, digamos, mejores en líneas generales. Y este es un estudio científico que más que nada apunta que justamente la falta de ocupación es un factor de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces, muestra como factores de riesgo al bajo nivel educativo, que fue todo lo que estuvo nombrando Dai, los malos hábitos como el sedentarismo, la mala alimentación, tabaquismo, esta inactividad, desempleo, pero por ahí es típico de la edad, pero esto de por ahí no hacer nada, o me quedo en casa, o cada vez me retraigo más, y por último el abandono de una red social. A veces la apatía, o esto de me da fiaca, o el frío, pero por ahí es como encontrarle un poco la vuelta. Y la ocupación pasa a ser un factor protector para que esto no ocurra.